¿Qué están haciendo en mi casa?, grité con toda la fuerza que mis pulmones me permitieron. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de mi pecho. Frente a mí, arrodillados junto a la puerta de entrada de mi propia casa, estaban mi hijo Alberto y mi nuera Paola, con herramientas en las manos, intentando forzar la cerradura. Un enorme camión de mudanza estaba estacionado justo frente a mi jardín, con la puerta trasera abierta y algunos de mis muebles ya cargados dentro. «Mamá, no ibas a viajar por 2 semanas». Alberto se puso completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Las herramientas cayeron de sus manos con un ruido metálico que resonó en el silencio de la tarde. «Suegra, nosotros solo queríamos». Paola tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el camión y yo, buscando desesperadamente alguna excusa que sonara creíble. Pero déjenme contarles cómo llegué a este momento. Déjenme contarles cómo un simple cambio de planes se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida. Me llamo Rosalía Fontés, tengo 67 años, y soy viuda desde hace 5 años. Mi esposo, Ricardo, fue el amor de mi vida durante 42 años de matrimonio. Cuando él falleció, pensé que nunca volvería a sentir ese tipo de dolor profundo que te parte el alma. Me equivoqué, porque el dolor que sentí esa tarde, mirando a mi único hijo intentar robarme, fue diferente. Fue una traición que cortaba más hondo que cualquier otra cosa. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Me levanté temprano, a las 6 en punto como siempre, preparé mi café y revisé mi maleta por tercera vez. Había planeado este viaje durante meses. Mi hermana menor, que vive en otro estado, había insistido en que fuera a visitarla. «Rosalía, necesitas salir de esa casa. Necesitas distraerte, hacer algo diferente», me decía por teléfono cada semana. Y tenía razón. Desde que Ricardo murió, prácticamente no había salido de esta casa. Esta casa que construimos juntos, donde criamos a Alberto, donde celebramos cumpleaños, navidades, donde vivimos toda una vida. Cada rincón tenía un recuerdo, cada habitación contaba una historia. El taxi llegó puntual a las 8 de la mañana. Le di una última mirada a mi hogar, cerré la puerta con llave y guardé el juego de llaves en mi bolso. Alberto sabía que me iba. Le había contado sobre el viaje hacía 2 semanas. Incluso había venido a visitarme el día anterior para despedirse y desearme buen viaje. Ahora entiendo que esa visita tenía otro propósito completamente diferente. El aeropuerto estaba lleno como siempre. Hice el check-in, pasé por seguridad, y me senté en la sala de espera con mi libro favorito. Mi vuelo saldría a las 11 de la mañana. Pero a las 10:30, una voz anunció por los altavoces que nuestro vuelo había sido cancelado debido a problemas técnicos en la aeronave. Ofrecieron reprogramarnos para el día siguiente, pero algo dentro de mí simplemente dijo: «Vuelve a casa». No puedo explicar qué fue exactamente. Tal vez la intuición de una madre. Tal vez el instinto de una mujer que ha vivido lo suficiente como para sentir cuando algo no está bien. Pero decidí no esperar. Tomé mi maleta, salí del aeropuerto y pedí otro taxi de regreso a casa. El trayecto de vuelta duró 40 minutos. Miré por la ventana, viendo pasar las calles conocidas de mi ciudad, pensando que tal vez podría intentar tomar el vuelo al día siguiente. O tal vez era una señal de que no debía viajar en absoluto. Ricardo siempre decía que yo era demasiado supersticiosa, pero él también creía en las señales del destino. Cuando el taxi dobló en mi calle, algo inmediatamente llamó mi atención. Había un camión grande estacionado justo frente a mi casa. Era uno de esos camiones de mudanza que se alquilan por día. Mi primera reacción fue pensar que tal vez algún vecino se estaba mudando. Pero cuando me acerqué más, mi estómago se contrajo. El camión estaba estacionado exactamente frente a mi entrada. Y la puerta trasera estaba abierta. Le pagué al taxista y bajé del auto con mi maleta, sintiendo como cada paso me pesaba más. Mis piernas temblaban ligeramente. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Caminé lentamente por el sendero de entrada, y eso fue cuando los vi. Mi hijo Alberto, mi único hijo, el niño que crié, que alimenté, que abracé cuando tenía pesadillas, estaba arrodillado frente a mi puerta con una herramienta en la mano. Y junto a él, su esposa Paola, sosteniendo un destornillador, ambos completamente concentrados en forzar la cerradura de mi casa. Por un segundo, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Simplemente me quedé ahí,
paralizada, observando una escena que parecía sacada de una pesadilla. Detrás de ellos, dentro del camión, pude ver algunos de mis muebles. Reconocí mi mesa auxiliar antigua, la que había heredado de mi madre. Reconocí las sillas del comedor que Ricardo y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Fue entonces cuando grité: ¿Qué están haciendo en mi casa? Alberto dejó caer las herramientas y se puso de pie tan rápido que casi pierde el equilibrio. Su rostro pasó del shock al pánico en cuestión de segundos. Paola se quedó congelada, con el destornillador todavía en su mano, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. «Mamá, no ibas a viajar por 2 semanas», tartamudeó Alberto, y pude ver el sudor formándose en su frente a pesar de que no hacía calor. «Mi vuelo fue cancelado», dije, mi voz temblando de una mezcla de shock, incredulidad y una rabia que empezaba a hervir dentro de mí. Pero eso no responde mi pregunta. ¿Qué diablos están haciendo intentando forzar la puerta de mi casa? Suegra, nosotros solo queríamos. Paola intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Solo querían qué? Mi voz subió una octava. ¿Solo querían entrar a robar? ¿Solo querían llevarse mis cosas mientras yo no estaba? Miré hacia el camión nuevamente, con más detenimiento esta vez. No solo estaban mis muebles. Podía ver cajas, bolsas, objetos envueltos en mantas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevaban esperando que yo me fuera para vaciar mi casa? No es lo que piensas, mamá. Alberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, patética. Podemos explicarlo. Entonces explíquenlo, dije, cruzando mis brazos sobre mi pecho, tratando de controlar el temblor que recorría todo mi cuerpo. Explíquenme por qué mi propio hijo está intentando forzar la entrada de mi casa. Explíquenme por qué hay un camión de mudanza lleno de mis pertenencias. Explíquenme por qué me siento como si mi corazón estuviera rompiéndose en 1000 pedazos en este mismo instante. Alberto miró a Paola, y en ese intercambio de miradas pude ver todo lo que necesitaba saber. Habían planeado esto. No era un impulso, no era un malentendido. Era un plan deliberado, calculado, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. Mamá, déjame explicarte. Alberto dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí instintivamente. Ese gesto, ese pequeño movimiento de rechazo, pareció herirlo más que cualquier palabra. Las cosas han estado difíciles para nosotros últimamente. ¿Difíciles?, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Y eso les da derecho a robarme? No te estamos robando. Paola finalmente encontró su voz, aunque sonaba defensiva, casi agresiva. Somos familia. Pensamos que podrías ayudarnos. Ayudarlos. Solté una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía. ¿Ayudarlos vaciando mi casa mientras yo no estoy? ¿Sin siquiera preguntarme? ¿Sin mi permiso? Me acerqué al camión. Necesitaba ver con mis propios ojos qué más habían tomado. Cada paso que daba hacia ese vehículo sentía como caminar hacia mi propia ejecución. Subí por la rampa trasera y comencé a inspeccionar el contenido. Mi corazón se hundía más con cada objeto que reconocía. Ahí estaba el juego de porcelana que Ricardo me regaló en nuestro 25º aniversario. Las lámparas antiguas que compramos juntos en aquel mercado de pulgas hace 30 años. Los cuadros que colgaban en la sala, incluido el que pintó mi madre antes de morir. Libros, adornos, incluso la vieja radio que perteneció a mi padre. ¿Cuánto?, pregunté sin voltear a verlos, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto pensaban obtener vendiendo mi vida entera? Mamá, por favor. La voz de Alberto sonaba quebrada detrás de mí. Me volteé para enfrentarlos, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. Tengo una pregunta muy simple, Alberto. Una sola pregunta, y quiero la verdad. Esta es la primera vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto no podía mirarme a los ojos. Paola mordía su labio inferior, mirando fijamente al suelo. Respondan, exigí, mi voz temblando. ¿Es esta la primera vez que entran a mi casa sin mi permiso? Nosotros. Paola comenzó, pero Alberto la interrumpió. No, admitió finalmente, y con esa única palabra, sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones.
Hemos venido antes. Cuando ibas al supermercado, cuando visitabas a Florencia, cuando salías a tus citas médicas. Me apoyé contra el lateral del camión. Necesitaba algo que me sostuviera porque mis piernas amenazaban con ceder. ¿Cuántas veces? No lo sé, mamá. Varias veces en los últimos 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses había estado viviendo en mi casa, sintiéndome segura, sintiéndome en mi hogar, mientras mi propio hijo entraba y salía como un ladrón. Todas esas veces que sentía que algo estaba fuera de lugar, todos esos momentos en que pensaba que estaba volviéndome olvidadiza, imaginando que había dejado un objeto en un lugar diferente. No había sido mi imaginación. Había sido real. ¿Qué han tomado?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Antes de hoy, ¿qué otras cosas se han llevado? Paola y Alberto intercambiaron otra mirada, esa comunicación silenciosa de parejas que tienen secretos compartidos. Cosas pequeñas, murmuró Paola. Cosas que pensamos que no notarías de inmediato. ¿Cómo qué?, insistí, sintiendo la rabia burbujeando nuevamente en mi pecho. Algunas joyas, admitió Alberto con voz apenas audible. Unos candelabros de plata. Algunos libros antiguos que pensamos que tendrían valor. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón. Las joyas de mi madre, susurré. Los aretes de perlas que me dejó antes de morir. El collar que usó en su boda. Yo pensé que los había perdido. Busqué por toda la casa durante semanas. Los necesitábamos, mamá. Alberto intentó justificarse. Teníamos deudas, teníamos que pagar. Pues me hubieran pedido ayuda, exploté, mi voz resonando en toda la calle. Soy tu madre, Alberto. Si necesitabas dinero, si estabas en problemas, podías habérmelo dicho. Pero en vez de eso, decidieron robarme. Decidieron traicionar mi confianza de la peor manera posible. Sabíamos que no tenías mucho dinero, Paola intervino, su voz tomando un tono defensivo nuevamente. Siempre dices que la pensión apenas te alcanza, que tienes que cuidar cada dólar. Y eso les da derecho a decidir por mí, grité. Eso les da derecho a entrar a mi casa como ladrones y tomar lo que quieran. Me bajé del camión y caminé hacia la puerta de mi casa. Necesitaba entrar. Necesitaba ver qué más había sido violado, qué más había sido tocado por manos que yo creía que me amaban. Saqué mis llaves con manos temblorosas y abrí la puerta. El interior de mi casa parecía normal a primera vista, pero cuando miras con atención, cuando conoces cada rincón de tu hogar, puedes ver las ausencias. Podía ver los espacios vacíos donde solían estar mis cosas. La repisa donde guardaba la colección de figuritas de cristal de mi abuela estaba vacía. El armario donde Ricardo guardaba su colección de relojes antiguos tenía las puertas abiertas y los estantes desnudos. Caminé hacia mi habitación como en trance. Alberto y Paola me seguían a cierta distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Abrí el cajón de mi cómoda, el cajón donde guardaba mis tesoros más preciados. Estaba prácticamente vacío. El relicario, dije, mi voz sonando hueca, muerta. El relicario de oro que Ricardo me regaló en nuestro último aniversario juntos. Tiene fotos de nosotros dos, de cuando éramos jóvenes. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está?, grité, volteándome hacia ellos con una furia que nunca había sentido antes. Lo vendimos, Paola admitió en voz baja. Hace 2 semanas. Necesitábamos pagar el alquiler o nos iban a desalojar. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Ese relicario era lo más preciado que tenía. Era el último regalo de Ricardo, el último pedazo físico de nuestro amor que podía sostener en mis manos. Y ellos lo habían vendido. Lo habían vendido como si fuera cualquier objeto sin valor, sin importancia. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Cuánto obtuvieron por él? $200, susurró Alberto. $200. Habían vendido 42 años de matrimonio, de recuerdos, de amor, por 200 miserables dólares. Me senté en el borde de mi cama, porque si no lo hacía, sabía que me derrumbaría completamente. Las lágrimas caían libremente ahora, y no intentaba detenerlas. Alberto se acercó, intentó poner su mano en mi hombro, pero me aparté violentamente. No me toques, dije con voz helada. No te atrevas a tocarme. Mamá, lo siento tanto, sollozó Alberto.
No queríamos que llegara a esto. Pensamos que si te ibas por 2 semanas, podríamos tomar suficientes cosas para resolver nuestros problemas, y tú nunca tendrías que enterarte. ¿Y luego qué?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Luego qué, Alberto? Cuando volviera de mi viaje y notara que mi casa estaba vacía, ¿qué me iban a decir? ¿Que hubo un robo? Iban a mentirme mirándome a la cara mientras yo lloraba la pérdida de todo lo que amaba. No respondió, porque no había respuesta que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿A quién más le vendieron mis cosas? Continué. Necesitaba saber todo, necesitaba conocer la magnitud completa de esta traición. ¿Dónde están las joyas de mi madre? ¿Los relojes de Ricardo? ¿La colección de cristales de mi abuela? Hay una casa de empeño en la calle Séptima, Paola habló, su voz pequeña. Ahí llevamos la mayoría de las cosas. Algunas las vendimos por internet, en esos grupos de compra y venta. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿En qué gastaron el dinero que obtuvieron vendiendo mis recuerdos? Teníamos deudas, Alberto empezó a explicar. La tarjeta de crédito estaba al límite, debíamos 3 meses de alquiler, el auto estaba a punto de ser embargado. Teníamos colectores llamándonos todos los días, amenazando con demandarnos. Y nunca pensaron en pedirme ayuda, repetí, sintiendo como la incredulidad se mezclaba con el dolor. Nunca se les ocurrió venir a mí, su madre, y decirme la verdad. Alberto se pasó las manos por el rostro, y pude ver que él también estaba llorando. Pero sus lágrimas no me conmovían como antes. Ya no podía sentir compasión por alguien que había violado mi confianza de una manera tan profunda y deliberada. Teníamos vergüenza, admitió finalmente. Vergüenza de admitir que habíamos fracasado, que no podíamos manejar nuestras propias finanzas, que estábamos hundiéndonos en deudas. Entonces prefirieron convertirse en ladrones, dije con amargura. Prefirieron robarle a una anciana de 67 años que vive sola con su pensión. Esa era la mejor solución que se les ocurrió. No eres solo una anciana, Paola intervino, y había algo en su tono que me hizo mirarla con más atención. Eres dueña de esta casa. Una casa grande en un buen vecindario. Vales mucho más de lo que crees, Rosalía. Algo en la forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Paola miró a Alberto, buscando permiso o apoyo, no estaba segura. Él negó ligeramente con la cabeza, pero ella pareció ignorarlo. Esta casa vale al menos $300,000, dijo Paola, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Probablemente más. Y tú vives aquí sola, en esta casa enorme, con todas estas habitaciones vacías, mientras nosotros apenas podemos pagar un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad. Ahí estaba. La verdad completa, finalmente expuesta. No se trataba solo de las deudas. Se trataba de resentimiento. Se trataba de codicia. Así que pensaron que no merecía vivir en mi propia casa, dije lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Pensaron que tenía demasiado y ustedes muy poco. No es justo. Paola levantó la voz, toda pretensión de arrepentimiento desapareciendo de su rostro. Trabajamos 60 horas a la semana y apenas podemos sobrevivir, mientras tú te sientas aquí sola en esta mansión. Esta no es una mansión, respondí con voz temblorosa. Es el hogar que Ricardo y yo construimos con 40 años de trabajo duro. Es la casa que pagamos con cada dólar que ganamos, sacrificando vacaciones, lujos, todo lo que puedas imaginar. Esta casa está llena de recuerdos de una vida entera. Recuerdos no pagan las cuentas, replicó Paola con frialdad. Paola. Alberto intentó callarla, pero ella continuó. Es la verdad, Alberto. Tu madre está sentada sobre una fortuna mientras nosotros nos ahogamos. ¿Por qué debería ella tener todo esto cuando ni siquiera lo necesita? Me puse de pie, enfrentándola directamente. ¿Quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito? ¿Quién te dio el derecho de juzgar mi vida? Alguien tiene que decir la verdad, Paola cruzó los brazos desafiante. Alberto nunca lo hará porque es demasiado cobarde, pero alguien tiene que hacerlo. Nos estás viendo hundirnos mientras tú tienes más de lo que podrías usar en 2 vidas. Y su solución fue robarme. Mi voz subió nuevamente. ¿Su gran plan era esperar a que me fuera para vaciar mi casa? ¿Para vender todo lo que poseo?
¿Qué iba a pasar después? ¿Iban a vender la casa también? ¿Estaba ese en el plan? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Dios mío, susurré, sintiendo como las piernas me flaqueaban nuevamente. Iban a vender mi casa. Ese era el plan final, ¿verdad? Mamá, no. Alberto intentó negarlo, pero su rostro lo delataba. ¿Cómo?, pregunté. Necesitaba entender la profundidad de esta conspiración. ¿Cómo pensaban vender mi casa sin mi consentimiento? Paola rió sin humor. Alberto tiene poder notarial limitado, ¿recuerdas? Se lo diste hace 2 años cuando tuviste esa cirugía y necesitabas que alguien manejara tus asuntos mientras estabas en recuperación. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era verdad. Después de mi cirugía de cadera, le había dado a Alberto un poder notarial para que pudiera pagar mis cuentas y manejar asuntos urgentes mientras yo estaba incapacitada. Se suponía que era temporal, se suponía que era para ayudarme. Ese poder notarial es limitado y específico, dije, mi mente trabajando rápidamente a pesar del shock. No te da autoridad para vender mi propiedad. Pero con un abogado lo suficientemente corrupto y algunos documentos falsificados, Paola sonrió con malicia, se pueden hacer muchas cosas. Paola, cállate. Alberto finalmente explotó. Cállate de una vez. Pero ya era demasiado tarde. Ya había dicho demasiado. El plan completo estaba ahora expuesto ante mí en toda su horrible claridad. No solo querían robar mis posesiones. Querían robarme mi hogar, el único lugar en el mundo donde me sentía segura, donde todavía podía sentir la presencia de Ricardo. Salgan, dije con voz tranquila pero firme. Salgan de mi casa ahora mismo. Mamá, por favor, déjame explicar. Alberto intentó acercarse nuevamente. No hay nada que explicar, lo interrumpí. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente. Y quiero que devuelvan todo lo que hay en ese camión. Ahora. No podemos hacer eso, Paola dijo con frialdad. Algunas de esas cosas ya las vendimos. Ya no existen. Entonces me pagarán por ellas, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Me pagarán cada centavo del valor de todo lo que han robado, o llamaré a la policía. Llamarás a la policía a tu propio hijo. Paola se rió. No seas ridícula. Eres demasiado débil para hacer eso. Inténtame, la miré directamente a los ojos, y algo en mi expresión debió asustarla porque retrocedió un paso. Mamá, por favor, Alberto estaba sollozando abiertamente ahora. No queremos terminar así. Somos familia. La familia no se roba entre sí, respondí, sintiendo como cada palabra me desgarraba por dentro. La familia no conspira para quitarle todo a uno de los suyos. Lo que ustedes hicieron no es lo que hace una familia. Es lo que hacen los extraños, los criminales. Saqué mi teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas. Alberto vio el gesto y palideció aún más. ¿A quién vas a llamar?, preguntó con voz temerosa. Primero voy a llamar a Florencia, dije, refiriéndome a mi vecina y mejor amiga. Ella es testigo. Necesito que alguien más esté aquí y vea lo que han hecho. Luego voy a llamar a un cerrajero porque voy a cambiar todas las cerraduras de esta casa hoy mismo. Y después voy a llamar a mi abogado. Mamá, no puedes hacer esto, Alberto suplicaba ahora. Nos arruinarás. Si llamas a la policía, tendré antecedentes. No podré conseguir trabajo. Nos destruirás. Ustedes se destruyeron solos, respondí, marcando el número de Florencia. Yo no hice nada excepto ser lo suficientemente tonta como para confiar en mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que Florencia contestara. ¿Rosalía? Pensé que estarías en el avión. Florencia, necesito que vengas a mi casa inmediatamente, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Ha pasado algo. Necesito un testigo. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas, y pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose del otro lado de la línea. Florencia vivía 3 casas más abajo. Estaría aquí en minutos. Colgué el teléfono y miré a Alberto y Paola. Tienen 2 opciones. Pueden quedarse aquí y esperar a que llegue Florencia, y luego llamaremos a la policía juntos. O pueden empezar a devolver todo lo que hay en ese camión ahora mismo, y tal vez, solo tal vez,
consideraré no presentar cargos. Esto es un chantaje, Paola escupió las palabras. No, la corregí. Esto es justicia. Esto es darles una oportunidad que no merecen, una oportunidad que yo nunca tuve cuando decidieron convertir mi hogar en su tienda personal. Alberto miró el camión estacionado afuera, luego me miró a mí, y finalmente miró a Paola. Pude ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre el hijo que alguna vez fue y el hombre en que se había convertido. Está bien, Alberto finalmente cedió, su voz apenas un susurro derrotado. Devolveremos todo. ¿Qué? Paola lo miró con incredulidad. Alberto, no puedes estar hablando en serio. Necesitamos ese dinero. Necesitamos esas cosas. Ya basta, Paola. Alberto se pasó las manos por el rostro, luciendo exhausto y derrotado. Esto fue demasiado lejos. Mucho más lejos de lo que debió haber llegado. No puedo creer que te estés rindiendo así, Paola lo miró con desprecio. Sabía que eras débil, pero esto... No soy débil, la interrumpió Alberto, su voz tomando un tono que nunca le había escuchado antes. Soy un ladrón. Soy alguien que traicionó a su propia madre. Eso no es ser fuerte, Paola. Eso es ser un cobarde. Por primera vez desde que llegué, vi algo de arrepentimiento genuino en los ojos de mi hijo. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, y no estaba segura de que pudiera repararse alguna vez. Empiecen a bajar las cosas del camión, ordené, cruzando los brazos. Todo. Hasta el último objeto. Alberto asintió y salió de la casa. Paola lo siguió, pero no sin antes lanzarme una mirada llena de resentimiento puro. Yo me quedé de pie en mi habitación, mirando el cajón vacío donde solían estar mis tesoros más preciados, sintiendo un vacío en mi pecho que sabía que ningún objeto devuelto podría llenar. Escuché pasos apresurados fuera y luego la voz familiar de Florencia. «Rosalía, ¿dónde estás?» «Aquí, en mi habitación», llamé. Florencia apareció en la puerta, sin aliento por haber corrido. Era una mujer de mi edad, 65 años, con cabello gris corto y ojos agudos que no se perdían nada. Había sido mi vecina durante 20 años y mi mejor amiga durante 15. ¿Qué pasó? Pensé que... Dios mío, ese es Alberto afuera. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a mi hijo y su esposa descargando muebles del camión. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Cada detalle doloroso, cada confesión devastadora. Florencia escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la indignación. «Ese miserable», sisó cuando terminé. «Ese miserable ingrato. Después de todo lo que hiciste por él». «No sé qué hacer», Florencia, admití, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. «Es mi hijo. Mi único hijo. ¿Cómo puedo denunciarlo? ¿Cómo puedo llamar a la policía y arruinar su vida?» Él arruinó su propia vida, Florencia puso su mano en mi hombro. Y casi arruina la tuya también. Rosalía, lo que hicieron es serio. No es solo robo, es premeditado, es sistemático. Han estado entrando a tu casa durante meses. Lo sé, susurré. Lo sé todo eso. Pero sigues siendo mi hijo. Y tú sigues siendo su madre, Florencia respondió con firmeza. Una madre que merece respeto, amor y honestidad. No traición, no robo, no manipulación. Bajamos juntas las escaleras y salimos al frente de la casa. Alberto y Paola estaban descargando los muebles con movimientos lentos y resentidos. Ya habían devuelto varias piezas, pero el camión todavía estaba medio lleno. ¿Cuánto más hay?, pregunté. Bastante, Alberto respondió sin mirarme a los ojos. Nos llevó toda la mañana cargarlo. Entonces les llevará toda la tarde descargarlo, dije sin una pizca de simpatía. Quiero cada cosa de vuelta en su lugar exacto. Cada mueble, cada caja, cada objeto. Florencia se quedó conmigo, una presencia silenciosa pero solidaria. Observamos mientras Alberto y Paola trabajaban, sudando bajo el sol de la tarde. Los vecinos comenzaron a salir, curiosos por el camión y la actividad inusual. Pude ver las miradas, las conversaciones susurradas, las especulaciones. La señora Martínez de la casa de al lado se acercó con cautela. «Rosalía, ¿está todo bien? Pensé que ibas a viajar».
El viaje se canceló, respondí brevemente, no queriendo entrar en detalles. Oh, qué pena. Bueno, si necesitas algo. Dejó la oferta flotando en el aire antes de retirarse, claramente sintiendo que había algo más en la historia, pero sin atreverse a preguntar directamente. Pasaron 2 horas. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando finalmente el camión estuvo vacío. Entré a la casa para inspeccionar, con Florencia siguiéndome de cerca. Los muebles estaban de vuelta, pero todo se sentía diferente. Ya no era mi santuario seguro. Ahora era un lugar que había sido violado, invadido, profanado. Falta mucho, dije, mirando los espacios vacíos que todavía permanecían. Las joyas, los relojes, el relicario, la colección de cristales. Las vendimos, Alberto admitió, entrando detrás de nosotros. No podemos devolverlas porque ya no las tenemos. Entonces me darán una lista, dije con voz firme. Una lista completa de todo lo que vendieron, dónde lo vendieron, cuándo y por cuánto. Y me pagarán el valor real de cada objeto, no los centavos que probablemente obtuvieron en la casa de empeño. No tenemos ese dinero, Paola protestó. Te dijimos que estamos en quiebra. Entonces conseguirán el dinero, respondí fríamente. Conseguirán trabajos extras, harán lo que sea necesario. Pero me pagarán cada centavo. ¿Y si no podemos? Paola me desafió. Entonces presentaré cargos, dije simplemente. Tengo una testigo ahora. Señalé a Florencia. Tengo evidencia de intento de allanamiento. Tengo tu confesión grabada. Levanté mi teléfono celular y vi cómo ambos palidecían al darse cuenta de que había estado grabando toda la conversación desde que llegó Florencia. Eso es trampa, Paola acusó. No, Florencia intervino con voz helada. Eso es inteligente. Es protegerse de personas que claramente no tienen escrúpulos. Alberto se dejó caer en el sofá, luciendo completamente derrotado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tienen 1 mes, decidí en el momento. 1 mes para conseguir el dinero y devolverme el valor de todo lo que robaron. Si no, iré a la policía con todo lo que tengo. 1 mes no es suficiente, protestó Paola. Las deudas que tenemos suman más de $15,000. Y eso sin contar lo que te debemos a ti. No es mi problema, dije, y cada palabra me dolía porque sabía que estaba cerrando una puerta, posiblemente para siempre. Tuvieron 3 meses para robarme. Tienen 1 mes para compensarme. Eres cruel, Paola escupió las palabras. No, la corregí. Soy justa. Algo que ustedes claramente no entienden. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué otro número. Esta vez era el cerrajero que había usado antes cuando perdí mis llaves hace algunos años. Hola, habla Rosalía Fontés. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. ¿Puede venir hoy mismo? Es urgente. El cerrajero dijo que podía estar ahí en 1 hora. Colgué y miré a Alberto y Paola. Tienen 1 hora antes de que llegue el cerrajero, dije. Después de eso, no podrán entrar a esta casa nunca más sin mi permiso explícito. Mamá, por favor, Alberto se puso de pie, acercándose a mí con las manos extendidas en súplica. No hagas esto. Todavía soy tu hijo. Un hijo que me robó, respondí, sintiendo como mi corazón se quebraba con cada palabra. Un hijo que conspiró para quitarme mi hogar. Un hijo que vendió el último regalo de mi difunto esposo por $200 miserables. Estaba desesperado, sollozó Alberto. No sabía qué más hacer. Podías haberme pedido ayuda, repetí por enésima vez. Podías haber venido a mí con la verdad. Sí, no tengo mucho dinero, pero hubiera vendido algunas cosas yo misma. Hubiera conseguido un préstamo. Hubiera hecho algo. Pero me quitaste esa opción. Me quitaste el derecho de decidir sobre mi propia vida, sobre mis propias posesiones. Lo siento, Alberto lloraba abiertamente ahora. Lo siento tanto, mamá. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en ti mismo, dije con tristeza. Solo en ti mismo. Florencia me tomó del brazo gentilmente. Rosalía, ¿por qué no te sientas? Has tenido un día terrible. Yo puedo supervisar hasta que llegue el cerrajero. Asentí, sintiéndome repentinamente exhausta. Todo el peso del día, del shock, de la traición,
cayó sobre mí como una ola gigantesca. Me senté en mi sillón favorito, el que Ricardo y yo compramos juntos hace tantos años, y cerré los ojos. Escuchaba a Florencia hablando con Alberto y Paola en voz baja pero firme, dejando claro que se quedaría ahí hasta que se fueran. Escuchaba el sonido del tráfico afuera, el canto de los pájaros en los árboles del jardín, todos esos sonidos cotidianos que de repente parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo donde mi hijo no era un ladrón. Cuando abrí los ojos, el cerrajero ya había llegado. Era un hombre de mediana edad llamado Hernández que había trabajado en mi casa antes. Me saludó con una sonrisa amable que se desvaneció cuando vio mi expresión y el ambiente tenso en la sala. «Señora Fontés», me dijo que era urgente, comentó, mirando cautelosamente a Alberto y Paola, quienes estaban sentados en silencio en el otro extremo de la sala. «Sí, necesito que cambie todas las cerraduras», confirmé, poniéndome de pie con esfuerzo. «La puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje. Todas». «¿Todas?», preguntó Hernández, sorprendido. «Eso va a costar alrededor de $400 con la mano de obra». «No importa», dije sin dudar. «Hágalo». Vi cómo Alberto se encogía ante la mención del dinero. $400 que tendría que gastar porque ya no podía confiar en mi propio hijo. $400 para sentirme segura en mi propia casa. Hernández comenzó a trabajar en la puerta principal. El sonido de sus herramientas llenaba el silencio incómodo que se había instalado en la casa. Florencia preparó café en la cocina sin pedir permiso, y me trajo una taza con 2 cucharadas de azúcar, tal como me gustaba. «Bebe», ordenó suavemente. «Has tenido un shock tremendo». Tomé la taza con manos temblorosas y bebí. El líquido caliente me reconfortó un poco, aunque nada podía realmente calentar el frío que sentía en mi corazón. Alberto se acercó nuevamente, moviéndose con la cautela de alguien que se aproxima a un animal herido. «Mamá, sobre el poder notarial que mencionó Paola». «Lo revocaré mañana mismo», lo interrumpí antes de que pudiera continuar. «Iré con mi abogado y me aseguraré de que no tengas ningún tipo de autoridad legal sobre mis asuntos». «Ninguna». «Mamá, por favor, no era mi intención usarlo mal», intentó explicar. «Fue Paola quien sugirió que podíamos». «No culpes a tu esposa», lo corté nuevamente. «Tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa. Tú robaste mis cosas. Tú vendiste el relicario de tu padre. Esas fueron tus decisiones, Alberto. Tuyas». «Pero ella me presionó», insistió. «Ella decía que eras egoísta, que tenías demasiado mientras nosotros sufrimos. Ella me convenció de que estábamos haciendo lo correcto». «¿Y tú la creíste?», pregunté con incredulidad. «¿Realmente creíste que robarle a tu madre viuda era lo correcto?». Alberto no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Paola se puso de pie bruscamente. «No voy a quedarme aquí escuchando cómo me culpan de todo. Alberto es un adulto. Él tomó sus propias decisiones». «Tienes razón», coincidí, sorprendiéndola. «Él es un adulto que tomó decisiones terribles. Pero tú lo alentaste, lo manipulaste, lo empujaste a traicionar a su propia madre». «Yo no lo manipulé», Paola protestó. «Solo le abrí los ojos a la realidad. La realidad de que su madre vive como una reina mientras su hijo apenas puede pagar el alquiler». «¿Cómo una reina?», repetí, sintiendo la rabia burbujeando nuevamente en mi pecho. «¿Vivo como una reina? Cocino mis propias comidas porque no puedo permitirme comer afuera. Uso la misma ropa durante años porque no puedo comprar nueva. Recorto cupones y espero las ventas para comprar comestibles. Eso es vivir como una reina». «Tienes una casa de $300,000», replicó Paola. «Una casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente y la de mi esposo», respondí con voz temblorosa. «Una casa que no pienso vender o hipotecar porque es lo único que me queda de mi vida con Ricardo. Es mi hogar, mi santuario, mi refugio». «Es una inversión desperdiciada», dijo Paola con frialdad. «Para ti tal vez», dije. «Para mí es mi vida». Hernández terminó con la primera cerradura y comenzó con la puerta trasera. Cada sonido de su trabajo era como un clavo en el ataúd de mi relación con mi hijo. Cada cerradura nueva era una barrera más entre nosotros. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Alberto con voz pequeña. «Simplemente nos cortas de tu vida». «No lo sé», admití honestamente. «Necesito tiempo».
Necesito espacio. Necesito procesar todo esto. ¿Tiempo hasta cuándo?, insistió. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No lo sé, Alberto, repetí, sintiendo el cansancio hasta los huesos. No tengo las respuestas ahora mismo. Solo sé que no puedo mirarte sin sentir esta traición quemándome por dentro. Somos tu familia, dijo con desesperación. Y ustedes me trataron peor que a una extraña, respondí. Me trataron como un objetivo, como una fuente de dinero fácil. No como a una madre, no como a una persona. Florencia volvió a aparecer con más café, esta vez trayendo también un poco de agua para mí. Rosalía, ¿quieres que se vayan ya? Puedo pedirles que esperen afuera mientras el cerrajero termina. Miré a Alberto y Paola. Mi hijo lucía destruido, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Paola lucía resentida pero derrotada, sabiendo que había perdido esta batalla. Parte de mí quería echarlos inmediatamente, nunca volver a verlos. Pero otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero no podía hacer eso. No todavía. Tal vez nunca. Pueden quedarse hasta que el cerrajero termine, decidí finalmente. Pero después quiero que se vayan. Y no vuelvan sin llamar primero. Si aparecen aquí sin avisar, llamaré a la policía. ¿Llamarías a la policía a tu propio hijo?, Alberto preguntó con incredulidad. Después de hoy, ya no sé de qué eres capaz, respondí con honestidad brutal. Así que sí, llamaría a la policía si es necesario para protegerme. Esas palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Se hundió de nuevo en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Hernández trabajó durante otra hora. Cambió 3 cerraduras en total y me entregó un juego completo de llaves nuevas. También me ofreció instalar cerrojos adicionales de seguridad, pero decliné. Ya había gastado suficiente dinero por hoy. Señora Fontés, si alguna vez necesita cambiar las cerraduras nuevamente o tiene algún problema de seguridad, no dude en llamarme, dijo Hernández al terminar, guardando sus herramientas. Me dio su tarjeta y una mirada compasiva que sugería que había entendido más de la situación de lo que yo hubiera querido. Le pagué en efectivo, dinero que había guardado para emergencias. Nunca imaginé que una emergencia sería protegerme de mi propio hijo. Después de que Hernández se fue, me volví hacia Alberto y Paola. Es hora de que se vayan. Alberto se puso de pie lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. Mamá, ¿puedo al menos darte un abrazo? ¿Puedo al menos despedirme apropiadamente? Miré a mi hijo, el niño que había criado, el bebé que había sostenido en mis brazos, el adolescente que había ayudado con la tarea, el joven hombre que había visto casarse con esperanza y amor. Y sentí nada. Un vacío donde solía haber amor incondicional. No, dije simplemente. Ahora mismo no puedo soportar que me toques. Vi el dolor en sus ojos, y una parte pequeña y cruel de mí se alegró. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Entiendo, susurró Alberto. Mamá, lo siento. Siento todo. Sé que esas palabras no significan nada ahora, pero las digo de todas formas. Tienes razón, dije con voz hueca. No significan nada. Paola no dijo nada. Simplemente tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Alberto la siguió después de una última mirada hacia mí, una mirada llena de arrepentimiento y desesperación. Recuerden, les dije antes de que salieran. Tienen un mes. Un mes para conseguir el dinero y devolverme lo que se robaron. Si no, iré a la policía con todo. La grabación, el testimonio de Florencia, todo. Lo conseguiremos, prometió Alberto, aunque su voz carecía de convicción. Y luego se fueron. Escuché el sonido de sus pasos alejándose, el motor del camión de mudanza encendiéndose, el vehículo alejándose por la calle. Y entonces, por primera vez en todo el día, hubo silencio. Florencia cerró la puerta y pasó el pestillo de la cerradura nueva. El sonido fue definitivo, final. Rosalía, dijo suavemente, viniendo a sentarse junto a mí. ¿Estás bien? No, admití, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. No estoy bien para nada. Florencia me abrazó mientras yo lloraba.
Lloré por la inocencia perdida, por la confianza rota, por la relación que tal vez nunca podría repararse. Lloré por el hijo que pensé que tenía y por el hombre en que realmente se había convertido. Lloré por Ricardo, deseando que estuviera aquí, deseando que pudiera decirme qué hacer. «Déjalo salir», murmuró Florencia, acariciando mi cabello como lo haría una madre. «Llora todo lo que necesites. Te lo has ganado». No sé cuánto tiempo estuvimos así. El sol se había puesto completamente cuando finalmente me separé de ella, mis ojos hinchados y mi garganta adolorida de tanto sollozar. Florencia me trajo un pañuelo y un vaso de agua fría. «Gracias», susurré, bebiendo el agua lentamente. «Gracias por estar aquí. No sé qué hubiera hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió Florencia con firmeza. «Eso es lo que hacen las amigas. Las verdaderas amigas». Esa palabra, verdaderas, resonó en mi mente. Verdaderas amigas. Verdadera familia. ¿Qué significaban realmente esas palabras? Había pensado que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que un hijo siempre sería un hijo. Pero hoy me había enseñado que la familia podía traicionarte tan profundamente como cualquier extraño. Tal vez más profundamente, porque confiabas en ellos de una manera que nunca confiarías en nadie más. «Necesitas comer algo», dijo Florencia, levantándose del sofá. «Apuesto a que no has comido nada en todo el día». Tenía razón. Mi último alimento había sido el desayuno esa mañana, una vida entera atrás. Pero la idea de comer me revolvía el estómago. «No tengo hambre», protesté débilmente. «No me importa», Florencia ya estaba en la cocina, abriendo el refrigerador. «Vas a comer aunque tenga que meterlo en tu boca yo misma. Has tenido un shock tremendo y necesitas mantener tus fuerzas». Me preparó un sándwich simple y una sopa caliente que encontró en la despensa. Me obligó a comer mientras ella se sentaba frente a mí, vigilándome como un halcón. Cada bocado era difícil de tragar, pero lo hice porque sabía que tenía razón. Necesitaba mantener mis fuerzas para lo que vendría después. «¿Y ahora qué?», preguntó Florencia cuando terminé de comer. «¿Cuál es tu plan?». «Mañana iré a ver a mi abogado», dije, habiendo pensado en esto durante los últimos minutos. «Necesito revocar ese poder notarial inmediatamente. Después, necesito hacer un inventario completo de todo lo que me robaron y estimar su valor real». «Yo puedo ayudarte con eso», ofreció Florencia. «Tengo buena memoria para los detalles. Recuerdo muchas de las cosas que tenías». «Gracias», dije, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que había aparecido sin hacer preguntas, que había permanecido a mi lado durante todo el horrible día. «También necesito decidir si realmente voy a presentar cargos si no me pagan». «¿Tienes dudas?», preguntó Florencia con sorpresa. «Es mi hijo», Florencia, suspiré. «Sé lo que hizo. Sé que no tiene excusa. Pero sigue siendo mi hijo. ¿Cómo envío a mi propio hijo a la cárcel?». «No lo estarías enviando tú», respondió Florencia con gentileza pero firmeza. «Él se envió a sí mismo con sus acciones. Tú solo estás protegiendo tus derechos, tu propiedad, tu seguridad». «Lo sé en mi cabeza», admití. «Pero mi corazón dice que es mi bebé, el niño que crié, que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo». «Ese niño creció», dijo Florencia suavemente. «Y el hombre en que se convirtió tomó decisiones que tienen consecuencias. No puedes protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones para siempre, Rosalía. A veces el amor significa dejar que las personas enfrenten lo que han hecho». Sus palabras tenían sentido, pero eso no hacía que fueran más fáciles de aceptar. Florencia se quedó conmigo hasta tarde esa noche. Revisamos juntas cada habitación de la casa, haciendo notas de lo que había sido devuelto y lo que todavía faltaba. La lista de objetos perdidos era devastadora. Las joyas de mi madre, valoradas en al menos $5,000. Los relojes antiguos de Ricardo, que habían sido tasados en $3,000 hace algunos años. La colección de cristales de mi abuela, irreemplazable pero probablemente valorada en unos $2,000. Y el relicario, mi precioso relicario, que no tenía precio para mí pero que ellos habían vendido por $200 miserables. «Están mirando una deuda de al menos $15,000», calculó Florencia, revisando nuestras notas. «Y eso siendo conservadora con las estimaciones. Algunas de estas cosas podrían valer mucho más».
Nunca tendrán ese dinero, dije con certeza. Ya dijeron que tienen deudas de $15,000. ¿Cómo van a conseguir otros 15,000 en un mes? Entonces irás a la policía, dijo Florencia simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Entonces iré a la policía, repetí, probando las palabras en mi boca. Sonaban extrañas, incorrectas, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Esa noche, después de que Florencia finalmente se fue a su casa, me quedé despierta durante horas. La casa se sentía diferente. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra parecía amenazante. Este lugar que había sido mi santuario durante décadas ahora se sentía como un espacio violado, inseguro. Me levanté y revisé todas las cerraduras 3 veces. Luego 4 veces. Luego 5. Sabía que era irracional, que las cerraduras eran nuevas y seguras, que Alberto y Paola ya no tenían llaves. Pero no podía detenerme. El miedo se había instalado en mis huesos de una manera que no podía sacudir. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, me quedé dormida en el sofá con todas las luces encendidas, incapaz de soportar la idea de dormir en mi habitación donde había ocurrido gran parte de la confrontación. Me desperté con el sol entrando por las ventanas y el cuerpo adolorido por haber dormido en una posición incómoda. Por un momento bendito, no recordé nada. Luego todo volvió de golpe, como una ola fría, y tuve que respirar profundamente varias veces para no empezar a llorar nuevamente. Me obligué a levantarme, a preparar café, a seguir una rutina normal aunque nada fuera normal. Llamé a mi abogado, Gilberto, tan pronto como abrió su oficina a las 9 de la mañana. Señora Fontés, qué sorpresa, dijo con su voz profesional pero amable. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una cita urgente, dije, intentando mantener mi voz firme. Necesito revocar un poder notarial y posiblemente discutir presentar cargos criminales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cargos criminales? ¿Está todo bien? No, admití. Nada está bien. Pero prefiero discutirlo en persona. Puedo verla esta tarde a las 2, ofreció. ¿Le viene bien? Perfecto, acepté. Ahí estaré. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión. Organicé todas mis notas, la grabación de la confrontación con Alberto y Paola, las fotos que había tomado del camión de mudanza y de los objetos siendo devueltos. Florencia tenía razón sobre ser meticulosa con la documentación. Si esto iba a llegar a la policía, necesitaba evidencia sólida. A la 1:30, me vestí con mi mejor conjunto, uno que Ricardo siempre decía que me hacía ver poderosa y elegante. Necesitaba sentirme poderosa hoy. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo en mi vida. La oficina de Gilberto estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Lo conocía desde hacía años. Había manejado la venta de nuestra primera casa, había ayudado con el testamento de Ricardo, había sido una presencia constante en los momentos legales importantes de mi vida. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Gilberto se levantó de su escritorio cuando entré, y su expresión preocupada me dijo que algo en mi apariencia revelaba el trauma que había experimentado. Señora Fontés, siéntese por favor, dijo, señalando una cómoda silla frente a su escritorio. Se ve. Está bien. No, dije honestamente, sentándome. No estoy bien. Pero necesito su ayuda para solucionar esto. Y entonces le conté todo. Cada detalle doloroso de ese día horrible. Gilberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. Esto es serio, señora Fontés, dijo cuando terminé. Muy serio. Estamos hablando de robo, posible falsificación de documentos, conspiración. Su hijo podría enfrentar años de prisión. Lo sé, susurré. ¿Por qué cree que estoy tan destrozada? Entiendo su conflicto, dijo Gilberto con compasión. Es su hijo. Pero también necesita protegerse. Primero, revocaremos ese poder notarial inmediatamente. Puedo preparar los documentos hoy mismo. Gracias, dije con alivio. Segundo, necesitamos decidir sobre los cargos criminales, continuó. Tiene evidencia sólida. La grabación, el testimonio de su vecina, los hechos son claros. Pero una vez que presente los cargos, no hay vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso. Le di un mes, expliqué.
Un mes para que me devuelvan el valor de lo que robaron. Gilberto asintió pensativamente, juntando las manos sobre su escritorio. Un mes es razonable, considerando las circunstancias. Pero necesitamos formalizar esto. No puede ser solo un acuerdo verbal. Necesitamos un documento legal que establezca los términos claramente. ¿Qué tipo de documento?, pregunté, aliviada de tener a alguien que supiera cómo manejar esto de manera profesional. Prepararé un acuerdo de restitución, explicó Gilberto. En él se detallará cada objeto robado, su valor estimado, y el monto total que deben devolver. También incluirá un plazo específico, 30 días desde la firma, y las consecuencias si no cumplen, que serían la presentación inmediata de cargos criminales. ¿Ellos tendrían que firmarlo?, pregunté. Sí, confirmó. Y necesitaremos que lo hagan ante notario. Eso lo hace legalmente vinculante. Si no firman, bueno, eso en sí mismo sería una admisión de que saben que hicieron algo malo y no están dispuestos a enmendarlo. ¿Y si firman pero no pagan? Mi voz tembló ligeramente. Entonces tiene un documento legal que prueba que admitieron el robo y acordaron restituir, dijo Gilberto con firmeza. Eso hace que presentar cargos sea mucho más sencillo. Básicamente se estarían condenando ellos mismos. Asentí lentamente, procesando todo. ¿Cuánto tiempo le tomará preparar ese documento? Puedo tenerlo listo mañana por la mañana, respondió. También incluiré una cláusula que prohíba cualquier contacto no solicitado con usted o entrada a su propiedad sin su consentimiento explícito por escrito. Básicamente, una orden de restricción civil. Gracias, Gilberto, dije, sintiendo por primera vez desde ayer que alguien estaba de mi lado, protegiéndome. No sé qué haría sin su ayuda. Para eso estoy aquí, respondió con una sonrisa amable. Ahora, hablemos sobre el poder notarial. ¿Tiene el documento original? Saqué el documento de mi bolso. Lo había guardado en mi caja fuerte en casa, junto con otros papeles importantes. Gilberto lo revisó cuidadosamente, frunciendo el ceño mientras leía. Este poder es bastante amplio, comentó con preocupación. Más de lo que debería ser para un poder temporal postcirugía. ¿Quién redactó esto? Un abogado que Alberto recomendó, admití, sintiendo un nuevo peso en mi estómago. Dijo que era amigo suyo, que nos haría un buen precio. Señora Fontés, Gilberto me miró seriamente. Este documento le da a su hijo autoridad sobre prácticamente todos sus asuntos financieros y legales. Con esto, teóricamente podría vender su casa, vaciar sus cuentas bancarias, tomar préstamos a su nombre. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto? Sentí como si me hubieran golpeado. Pero el abogado dijo que era estándar, que era lo que se necesitaba para manejar mis cuentas mientras estaba en recuperación. Le mintió, dijo Gilberto sin rodeos. O fue incompetente, o lo hizo intencionalmente. Sospecho que fue lo último. Pagó por este servicio. Alberto pagó, recordé. Dijo que era su regalo para mí, para que no tuviera que preocuparme por los gastos legales mientras estaba enferma. Entiendo, Gilberto hizo algunas notas adicionales. Necesitamos revocar esto inmediatamente y también necesito investigar a ese abogado. ¿Recuerda su nombre? Le di el nombre, y vi cómo la expresión de Gilberto se ensombrecía aún más. Conozco a ese hombre, dijo con disgusto. Ha tenido varias quejas ante el Colegio de Abogados. Trabaja en áreas grises, digamos. No me sorprendería que haya colaborado intencionalmente con su hijo en esto. Quiere decir que Alberto planeó esto desde hace 2 años. La magnitud de la traición seguía creciendo. Es posible, Gilberto dijo cuidadosamente. O quizás solo quería tener la opción, por si acaso. De cualquier manera, ese poder notarial debió haber sido revocado hace mucho tiempo. El hecho de que su hijo nunca lo sugiriera es revelador. Salí de la oficina de Gilberto 2 horas después con un plan claro, pero un corazón aún más pesado. El poder notarial sería revocado oficialmente al día siguiente. El acuerdo de restitución estaría listo en 48 horas. Y si Alberto y Paola no cumplían, tendría todo lo necesario para presentar cargos que podrían enviarlos a prisión. Cuando llegué a casa, encontré a Florencia esperándome en su jardín. Se acercó inmediatamente cuando me vio bajar del taxi. ¿Cómo te fue?, preguntó con preocupación. Está manejado, respondí con cansancio.
Gilberto está preparando todo. Pero descubrí algo peor. Florencia. El poder notarial que le di a Alberto hace 2 años era mucho más amplio de lo que debía ser. Básicamente le daba control total sobre mi vida financiera. Florencia palideció. Dios mío, Rosalía. ¿Quieres decir que pudo haber? Pudo haber vendido mi casa sin mi conocimiento. Sí, terminé la frase por ella. Pudo haber vaciado mis cuentas. Pudo haber hecho cualquier cosa. Y el abogado que redactó el documento es conocido por trabajar en áreas grises de la ley. Entonces Alberto planeó esto desde hace 2 años. Florencia dijo lo que ambas estábamos pensando. O al menos se aseguró de tener las herramientas necesarias cuando llegara el momento, asentí. No sé cuál es peor. Esa noche, volví a dormir mal. Las pesadillas me atormentaban. Soñaba que llegaba a casa y la encontraba completamente vacía. Soñaba que abría mis cajones y todo había desaparecido. Soñaba con el rostro de Alberto, pero era el de un extraño, alguien que nunca había conocido realmente. Me desperté a las 5 de la mañana, empapada en sudor, con el corazón acelerado. Ya no pude volver a dormir. Me levanté, preparé café, y me senté en la cocina viendo el amanecer a través de la ventana. Mi teléfono sonó alrededor de las 7. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Mamá. Era la voz de Alberto, quebrada y desesperada. Por favor, no cuelgues. Debí haber colgado. Debí haber terminado la llamada inmediatamente. Pero algo en su voz me detuvo. ¿Qué quieres, Alberto?, pregunté con voz cansada. Necesito hablar contigo, dijo rápidamente, como si temiera que cortara en cualquier momento. Por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte algo. Ya explicaste bastante el otro día, respondí fríamente. No, no lo hice, insistió. Hay cosas que no te dije. Cosas que necesitas saber. ¿Más mentiras?, pregunté con amargura. No, la verdad, su voz se quebró. La verdad completa. La verdad que debí haberte dicho hace meses. Suspiré profundamente. Contra mi mejor juicio, contra todas las advertencias de mi cabeza, dije: tienes 5 minutos. Habla. Escuché cómo tomaba aire profundamente al otro lado de la línea. Perdí mi trabajo hace 8 meses. No hace 3 meses, como te dije. Hace 8 meses me despidieron por una reestructuración de la empresa. Mi mano apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y por qué no me lo dijiste? Vergüenza, admitió. Pura vergüenza. Tú siempre estabas tan orgullosa de mí, de mi carrera, de lo bien que me estaba yendo. No podía soportar decirte que había fallado. Perder un trabajo no es fallar, Alberto, dije, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. Es algo que le pasa a la gente. Podrías habérmelo dicho. Lo sé ahora, su voz temblaba. Pero en ese momento, solo podía pensar en cómo te decepcionaría. Así que mentí. Te dije que todo estaba bien, que el trabajo estaba genial, que estábamos bien económicamente. Mientras tanto, se estaban hundiendo en deudas, dije, empezando a entender la imagen completa. Sí, confirmó. Usamos las tarjetas de crédito para mantener la apariencia de normalidad, para pagar el alquiler, para comprar comida, para que pareciera que todo estaba bien cuando venía a visitarte. Y luego las deudas crecieron tanto que no podíamos hacer ni los pagos mínimos. Y ahí es cuando decidieron robarme, dije, sin suavizar las palabras. Ahí es cuando Paola empezó a hablar de ti, dijo Alberto. De cómo vivías sola en esa casa grande, de cómo tenías todas esas cosas antiguas que valían dinero. Al principio la ignoré. Pero las deudas seguían creciendo, los colectores no paraban de llamar, estábamos a punto de ser desalojados. Y entonces decidiste que tu madre era la solución fácil, terminé por él. No fue así, protestó débilmente. O tal vez sí. No lo sé más. Mamá. Mi cabeza estaba tan confundida, estaba tan desesperado. Paola seguía diciendo que solo tomaríamos algunas cosas, cosas que no notarías de inmediato, solo lo suficiente para salir del apuro. ¿Y el relicario?, pregunté, mi voz rompiéndose. Eso era solo salir del apuro. Silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz apenas audible,
necesitábamos pagar el alquiler o nos echaban a la calle ese mismo día. El relicario era lo más valioso que pudimos encontrar rápidamente. Mamá, lo siento tanto. Si pudiera devolver el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. No puedes devolver el tiempo, Alberto. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes devolverme la confianza que rompiste. Lo sé, sollozó Alberto al otro lado de la línea. Lo sé y me está matando. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara, esa expresión cuando nos descubriste. Nunca había visto tanto dolor en tus ojos, mamá. Y saber que yo causé ese dolor. ¿Por qué me llamas, Alberto?, pregunté, interrumpiendo su monólogo de autocompasión. ¿Qué quieres realmente? Quiero que sepas que Paola y yo nos estamos separando, dijo, y esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Después de que nos fuimos de tu casa el otro día, tuvimos una pelea terrible, explicó. La peor de nuestro matrimonio. Yo le dije que nunca debimos hacer lo que hicimos, que era imperdonable. Ella dijo que yo era débil, que era patético por sentirme culpable. Dijo que tú tenías más de lo que necesitabas y que no había nada malo en tomar lo que nos correspondía. Lo que les correspondía, repetí con incredulidad. Nada les correspondía, Alberto. Nada de lo que había en mi casa les pertenecía. Exactamente lo que le dije, continuó. Y ella insistió en que éramos familia, que la familia comparte todo, que tu casa prácticamente debería ser nuestra también. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Mamá. ¿Qué? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Que nunca me amó realmente, su voz se quebró completamente. Me amó por lo que podía darle, por la seguridad que le proporcionaba, por las posibilidades futuras. Y cuando perdí mi trabajo y ya no pude mantener esa imagen, empezó a buscar otras formas de obtener lo que quería. Y yo era lo suficientemente estúpido y desesperado como para seguirle el juego. Sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería consolar a mi hijo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que todavía sangraba por la traición, se mantenía fría y distante. Eso no excusa lo que hiciste, dije finalmente. Paola pudo haber sugerido la idea, pero tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa. Tú tomaste mis cosas. Tú vendiste el relicario de tu padre. Tienes razón, admitió. Y voy a hacer las cosas bien, mamá. Conseguí un trabajo ayer. No es gran cosa, solo un trabajo en un almacén, turno nocturno, pero paga $11 la hora. Y también conseguí un segundo trabajo durante el día, en una gasolinera. Entre los dos trabajos, puedo hacer alrededor de $2.500 al mes. Hice cálculos mentales rápidos. Eso no es suficiente para pagar $15.000 en un mes. Lo sé, dijo con frustración. He estado pensando en eso sin parar. Estoy tratando de vender mi auto, podría obtener unos $5.000 por él. Y tengo algunas cosas que puedo vender, mi computadora, mi guitarra, cualquier cosa de valor. ¿Y Paola? Pregunté. Ella está contribuyendo a esto. Se fue, dijo simplemente. Empacó sus cosas anoche y se fue a vivir con su hermana. Dijo que si yo era lo suficientemente idiota como para arruinar nuestras vidas por una anciana egoísta, entonces ella no quería ser parte de eso. La frase anciana egoísta me golpeó como una bofetada. Así era como ella me veía. Así era como probablemente me había visto durante años, solo que yo había sido demasiado ciega para notarlo. Entonces estás solo, observé. Sí, confirmó. Pero tal vez eso es lo que necesito. Tal vez he necesitado estar solo durante mucho tiempo para descubrir quién soy realmente sin alguien más diciéndome qué pensar o qué hacer. Alberto, aprecio que me llames y me digas todo esto, dije cuidadosamente. Pero eso no cambia la situación. Mi abogado está preparando un acuerdo de restitución. Tendrás que firmarlo ante notario. Y si no puedes pagar el monto completo en un mes, tendré que presentar cargos. Lo entiendo, dijo con voz resignada. Y lo acepto. Sea lo que sea que decidas hacer, mamá, lo acepto. Me lo merezco. No se trata de lo que te merezcas, respondí, sintiendo el cansancio en cada palabra. Se trata de protegerme. De asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Nunca volverá a suceder, prometió con vehemencia. Te lo juro por la memoria de papá,
Nunca volveré a hacer algo así. La mención de Ricardo me atravesó como un cuchillo. No jures por tu padre, dije con voz temblorosa. No traigas su nombre a esto. Él estaría devastado si supiera lo que hiciste. Lo sé, sollozó Alberto. Y eso es lo que más me duele. Saber que decepcioné no solo a mi madre, sino también a la memoria de mi padre. Terminamos la llamada poco después. No había mucho más que decir. Alberto prometió estar disponible para firmar el acuerdo cuando estuviera listo. Yo prometí, nada. No podía prometer perdón. No podía prometer una relación reparada. Solo podía prometer que pensaría en todo lo que había dicho. 2 días después, Gilberto me llamó para decirme que el acuerdo estaba listo. Alberto vino a su oficina esa tarde, luciendo demacrado y exhausto. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso, su ropa le quedaba holgada. «Hola, mamá», dijo cuando me vio, su voz apenas un susurro. «Alberto», respondí con un asentimiento breve. Gilberto nos hizo sentar y explicó los términos del acuerdo. Alberto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Gilberto terminó, Alberto firmó sin hacer preguntas, sin intentar negociar. Su firma temblaba ligeramente en el papel. «Entiendo que probablemente no podré pagar todo en un mes», dijo después de firmar. «Pero quiero que sepas que voy a intentarlo con todo lo que tengo. Y si no puedo, aceptaré las consecuencias. No voy a huir, no voy a esconderme. Voy a enfrentar lo que hice». Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Verlo así, tan roto y derrotado, me partía el corazón a pesar de todo. Todavía era mi hijo. Esa parte nunca iba a cambiar, sin importar lo que hubiera hecho. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Cada día me despertaba sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Alberto me llamaba semanalmente para reportar sus progresos. Había vendido su auto por $4,000. Había vendido su computadora, su guitarra, su televisión, todo lo que tenía de valor. Había conseguido un tercer trabajo los fines de semana. Estaba trabajando casi 80 horas a la semana, apenas durmiendo. «Llevo reunidos $8,000», me informó en la tercera semana. «Sé que no es suficiente, pero estoy intentando, mamá. Te prometo que estoy intentando». Florencia venía a visitarme todos los días. Me traía comida, me obligaba a salir a caminar, me mantenía cuerda. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, me hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando se cumpla el mes?», preguntó directamente. «No lo sé», admití. «Honestamente, no lo sé, Florencia. Veo lo duro que está trabajando. Veo que realmente está arrepentido. Pero eso no cambia lo que hizo». «No, no lo cambia», concordó Florencia. «Pero tienes que decidir qué es más importante para ti, la justicia o la familia». «¿Por qué no puedo tener ambas?», pregunté con frustración. «Tal vez puedas», dijo Florencia pensativamente. «Pero probablemente no de la manera que esperas. La justicia no siempre viene de los tribunales, Rosalía. A veces viene de otras formas». Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Pasé las noches despierta, luchando con mi conciencia. Pensé en Ricardo, en qué me aconsejaría hacer. Él siempre había sido más suave que yo, más perdonador. Pero también había sido firme con los límites y las consecuencias. Una semana antes de que expirara el plazo, Alberto apareció en mi puerta. Había llamado primero, pidiendo permiso para visitarme. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su rostro estaba demacrado, con profundas líneas de cansancio y estrés. Entré, dije, haciéndome a un lado. Entró con cautela, como un animal asustado. Se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas entre sus rodillas. «Tengo $10,000», dijo sin preámbulos. «Sé que no es suficiente. Me faltan 5,000. He intentado todo, mamá. He trabajado hasta que pensé que me desplomaría. He vendido todo lo que poseía. Incluso intenté conseguir un préstamo, pero sin trabajo estable y con mi historial creditario arruinado, ningún banco me dio nada». «Alberto». Comencé, pero él levantó la mano. «Déjame terminar, por favor», suplicó.
Sé que el acuerdo dice que si no pago el monto completo, presentarás cargos. Y entiendo eso. Lo acepto. Pero antes de que lo hagas, necesito decirte algo. Te escucho, dije suavemente. Estos últimos 30 días han sido los peores de mi vida, comenzó, su voz temblando. Pero también han sido los más reveladores. Trabajar todos esos trabajos, vivir solo, tener tiempo para pensar sobre lo que hice, sobre quién me había convertido. Me di cuenta de algo, mamá. ¿Qué? Pregunté. Me di cuenta de que había perdido mi camino hace mucho tiempo, continuó Alberto, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá murió y yo no supe cómo manejarlo. En lugar de hablar contigo, en lugar de procesar mi dolor, simplemente lo enterré. Me enfoqué en el trabajo, en aparentar que todo estaba bien, en ser el hombre fuerte que pensé que debía ser. Sentí mi propia garganta cerrarse. No habíamos hablado realmente sobre la muerte de Ricardo, no de la manera en que deberíamos haberlo hecho. Ambos habíamos sufrido en silencio, cada uno tratando de proteger al otro. Y luego conocí a Paola, continuó. Y ella era tan segura de sí misma, tan decidida. Me hacía sentir que podía ser fuerte nuevamente. Pero lo que realmente estaba haciendo era dejando que otra persona tomara decisiones por mí, dejando que otra persona me dijera quién debía ser. Alberto, todos cometemos errores en las relaciones, dije suavemente. Eso no justifica. Lo sé, me interrumpió. No estoy tratando de justificar nada. Solo estoy tratando de explicar cómo llegué al punto donde pensé que robarle a mi propia madre era una opción aceptable. Había perdido mi brújula moral, mamá. Había perdido de vista quién era yo realmente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan familiar de cuando era niño que sentí un dolor agudo en mi pecho. Estos 30 días trabajando sin parar, viviendo con casi nada, enfrentando lo que hice, fue como despertar de una pesadilla, dijo. Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que lo que más lamento no es que me hayas descubierto. Es que lo hice en primer lugar. Es que traicioné todo lo que papá me enseñó, todo lo que tú me enseñaste sobre honestidad e integridad. ¿Qué esperas que haga con esto, Alberto? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué esperas que diga? Nada, respondió, sorprendiéndome. No espero tu perdón. No espero que olvides lo que hice. Solo quería que supieras que estos 30 días cambiaron mi vida. Me enseñaron quién no quiero ser nunca más. Y sin importar lo que decidas hacer, si presentas cargos o no, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que papá hubiera querido que fuera. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Podía escuchar el reloj de la pared, el mismo reloj que Ricardo y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Europa hace 25 años. Cada tic-tac parecía marcar el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Todavía tienes los $10,000? Pregunté finalmente. Alberto asintió, sacando un sobre grueso de su chaqueta. Está todo aquí. En efectivo, como especificaba el acuerdo. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. $10,000. 30 días de trabajo agotador, de sacrificio, de enfrentar consecuencias. No era la cantidad completa, pero era evidencia de un esfuerzo genuino. Voy a quedármelos, dije, y vi cómo sus hombros se hundían con alivio. Pero no voy a presentar cargos. Todavía no. Mamá. Su voz estaba llena de esperanza cautelosa. Escúchame bien, Alberto, dije con firmeza. No estoy perdonando lo que hiciste. No estoy diciendo que todo está bien. Estoy diciendo que veo tu esfuerzo. Veo tu arrepentimiento genuino. Y creo que enviarte a la cárcel no va a reparar nuestra relación ni va a devolverme lo que perdí. Entonces, ¿qué? Comenzó a preguntar. Los $5,000 restantes, continué, los pagarás con tiempo. ¿Con tiempo? Preguntó confundido. Una vez al mes, expliqué, una idea formándose mientras hablaba. Vendrás a mi casa. Me ayudarás con las cosas que necesito, reparaciones, jardinería, lo que sea. Y hablaremos. Realmente hablaremos, no solo superficialidades. Hablaremos sobre tu padre, sobre tu dolor, sobre cómo reconstruir la confianza. Vi la sorpresa en su rostro. Me estás dando otra oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de ganarte una, corregí. Pero entiende esto claramente, las cerraduras permanecen cambiadas.
No tendrás llaves de esta casa nunca más. Si quieres visitarme, llamarás primero. Si necesito ayuda, te llamaré. Pero nunca más entrarás a mi casa sin invitación. Entendido. Entendido, asintió vigorosamente. Mamá, te prometo que no te decepcionaré nuevamente. Eso espero, dije, sintiendo el peso de años cayendo de mis hombros. Porque esta es tu última oportunidad, Alberto. Si vuelves a traicionar mi confianza de cualquier manera, no habrá más conversaciones. Presentaré cargos inmediatamente. No lo haré, prometió. Te lo juro por la memoria de papá, por todo lo sagrado, no volveré a fallarte. Esta vez, cuando mencionó a Ricardo, no me dolió tanto. Porque podía imaginar a mi esposo aprobando esta decisión. Él siempre creyó en segundas oportunidades, siempre creyó en la redención. Pero también creyó en las consecuencias y en los límites claros. Alberto se quedó un rato más. Tomamos café juntos, algo que no habíamos hecho en meses. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas y silencios tensos. Pero gradualmente, comenzamos a hablar de cosas reales. Habló sobre lo difícil que había sido perder a su padre, sobre cómo había sentido que tenía que ser fuerte por mí cuando en realidad él también estaba destrozado. Yo hablé sobre mi propia soledad, sobre cómo cada día en esta casa grande me recordaba lo que había perdido. Deberíamos haber tenido estas conversaciones hace 5 años, dije finalmente. Sí, concordó Alberto. Pero supongo que más vale tarde que nunca. Cuando se fue esa noche, lo abracé por primera vez desde el día de la confrontación. No fue como antes, no hubo esa calidez y confianza incondicional. Pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia algo que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría sanar. Florencia vino a visitarme al día siguiente, curiosa por saber qué había decidido. No voy a presentar cargos, le dije. Al menos no ahora. ¿Estás segura?, preguntó, estudiando mi rostro cuidadosamente. No, admití con honestidad. No estoy segura de nada. Pero estoy segura de que enviar a mi hijo a la cárcel no me devolverá lo que perdí. No me devolverá el relicario de Ricardo. No me devolverá la confianza. Solo añadiría más dolor a una situación ya dolorosa. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Florencia, tomando mi mano. Y más sabia. No me siento sabia, suspiré. Me siento cansada. El perdón cansa, observó Florencia. Pero el resentimiento cansa más. Y el resentimiento dura más tiempo. Tenía razón, como siempre. En las semanas que siguieron, Alberto cumplió su palabra. Llamó antes de cada visita. Vino una vez a la semana para ayudar con las tareas de la casa. Reparó la cerca del jardín que había estado rota durante meses. Limpió las canaletas. Pintó la habitación de invitados que había estado necesitando una nueva capa de pintura desde hacía años. Y hablamos. Hablamos de Ricardo, de los buenos momentos y los difíciles. Hablamos de su infancia, de los recuerdos que compartíamos. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Eso estaba perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo construido sobre honestidad y límites claros en lugar de suposiciones y confianza ciega. Meses después, mientras estaba sentada en mi sala una tarde tranquila, me di cuenta de que la casa se sentía diferente. Ya no se sentía violada o insegura. Se sentía como mi hogar nuevamente, pero un hogar que ahora protegía con mayor cuidado. Las cerraduras nuevas no eran solo metal y mecanismos. Eran símbolos de límites saludables, de protección necesaria. Pensé en todo lo que había perdido, las joyas de mi madre, los relojes de Ricardo, el relicario precioso. Nunca los recuperaría. Ese dolor permanecería siempre. Pero también había ganado algo. Había ganado el conocimiento de mi propia fuerza. Había aprendido que el amor no significa permitir que te lastimen. Había aprendido que perdonar no significa olvidar o pretender que nada pasó. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, pasando mi mano sobre la cerradura nueva. Recordé las palabras que Florencia había dicho meses atrás, palabras que ahora resonaban con verdad profunda en mi corazón. Ni toda puerta cerrada es rancor, susurré para mí misma. Algunas son protección. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de Ricardo a mi alrededor, en cada rincón de esta casa que construimos juntos.
Y supe, con una certeza profunda, que él estaría orgulloso de mí. No por perdonar a nuestro hijo, necesariamente, sino por protegerme a mí misma primero. Por poner límites. Por saber que el amor verdadero incluye respeto y que el respeto requiere límites. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo. Una nueva forma de vivir, más cautelosa tal vez, pero también más consciente. Más fuerte. Más mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.